estar hablando es algo bastante parecido, pero no exactamente, ¿verdad? Es algo que vamos a conocer, cuáles son los gigantes que nos han estado robando y qué son esos gigantes. Y para entrar en el tema vamos a ir a Primera de Samuel 17:1 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que era de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Domín. Y vamos a orar un momentito, si me acompañan, para que Dios nos guíe a toda verdad y justicia y nos enseñe todo lo que Él quiere enseñarnos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, precioso Dios, pidiéndote, precioso Dios, que quites de nosotros cualquier estorbo que pudiera venir a afligirnos, todo cansancio, todo agotamiento, todo aquello que pueda venir a afligirnos para impedir que escuchemos tu palabra con claridad y podamos entender todo lo que tú quieres enseñarnos esta noche. Declaramos, Padre, que tú remueves de nosotros los estorbos y tú nos haces buena tierra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor eterno, incomparable y maravilloso. Gracias porque tú eres grande y poderoso y precioso Dios. En tus manos nos ponemos para recibir tu palabra, mi Dios, para que tú nos enseñes, precioso Dios, como tú quieres enseñarnos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos, ¿verdad?, que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. El diablo quiere robarnos usando los gigantes. Los gigantes son aquello que estorban los planes de Dios para nosotros. Para derrotar a los gigantes de nuestra vida tenemos que identificarlos. Necesitamos entender cómo es que nos controlan. Para derrotarlos y librarnos de ellos tenemos que darles muerte. No podemos dejarlos ahí nomás medios atarantados. Tenemos que matarlos de una, darles muerte completamente. En Primera de Samuel 17:2 nos dice la palabra del Señor: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y yo quiero que ustedes miren esta guerra que está pasando, pero no la miren como en aquellos tiempos, sino la miren en su vida actual. El filisteo representa el enemigo con todas sus maldades, ¿verdad? Con todos los demonios que vienen con él a pelear en contra para robarnos, vienen a pelear en contra nuestra. Pero del otro lado también está el otro ejército. Está el ejército de Dios, con ángeles listos para combatir al enemigo. Pero piense usted una cosa, que nosotros somos los que vamos adelante, ya sea ayudando para que los ángeles ganen, o no haciendo nada y dejando que el enemigo gane. Entonces, miremos cómo está esa situación. Por un lado, están listos para el ataque y nos están atacando. No solo están listos, sino que nos está atacando el ejército enemigo. Y por el otro lado, está el ejército de Dios, esperando que nosotros le demos la señal de ataque. Pero ellos ahí esperando que nosotros demos la señal de ataque. Mientras los otros ya nos están atacando. Los otros ya nos están haciendo daño. Pero el ejército de Dios se tiene que esperar hasta que nosotros empecemos. Primer punto, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros y nos ha llamado para ellos. Él no se equivocó cuando nosotros íbamos a nacer. Él sabía específicamente para qué veníamos a la tierra. Él tiene un plan para cada uno, un propósito para cada uno. No hay que, para este tengo esto y para aquel, pues a ver qué sale. No, Él ya tiene. Porque dice su palabra en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que usted espera después de esa guerra? Usted se ha puesto a pensar de que está en esa guerra. ¿Y cuál es el fin que usted está esperando? ¿Qué es lo que está esperando ganar? ¿Cómo va a ser cuando usted ya tenga la victoria? ¿O nunca se ha imaginado que va a haber victoria? ¿O siempre ha pensado que va a tener derrota, más derrota, más derrota? Hay mucha gente que piensa así. Hay mucha gente que piensa que toda su vida va a ser de derrota en derrota. Dice, no, pues así nací y así va a ser toda mi vida.
Pero no, eso no es lo que Dios dice, ¿verdad? Dios tiene un plan específico para nosotros y tiene cosas buenas para nosotros. En Efesios 1:4 nos dice la palabra del Señor, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, santos, dice santos y sin mancha. No dice que Él nos escogió para que nosotros seamos derrotados, para que nosotros seamos perdedores, para que nosotros estemos sufriendo. No, dice para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Si nosotros estamos sufriendo por un dolor, si estamos sufriendo por problemas con nuestra familia, con nuestro cónyuge, todas esas son manchas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la vida plena que Cristo compró para nosotros. Entonces, Él dice que nos escogió para que fuéramos sin mancha, para que viviéramos una vida santa completamente, sin ninguna preocupación, sin ninguna angustia, sin ningún temor. Para eso Él nos escogió. Pero mire cómo el enemigo nos ha robado, ¿verdad? Dios planificó nuestra salvación y nos llamó a ser salvos. Él desde antes de la fundación del mundo, Él ya había hecho un plan, un propósito para darnos salvación. Él ya sabía que el hombre iba a fallar, ya sabía que iba a fallar Abraham, que iban a fallar todos los que Él había levantado, Moisés y todos los que Él había levantado para levantar el pueblo, iban a fallar. Él ya lo sabía porque somos personas del mundo, somos personas hechas de barro, con los pies de barro. Entonces, Él ya sabía todo eso, pero Él ya tenía preparado algo. Preparó a su único Hijo para que a través de Él nosotros recibiéramos salvación y vida eterna. Él ya lo había planificado todo, porque aun cuando el hombre falló, aun cuando le falló a Adán, aun cuando le falló Abraham, le falló Moisés, Él dijo, yo tengo a alguien que no me va a fallar. Y Él lo envió. Por eso Él ya tenía todo listo para que nosotros recibiéramos esa salvación. Lo encontramos en 2 de Timoteo 1:9 y dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Mire, antes ya Él lo había planeado para nosotros. Él ya había planeado darnos salvación y darnos vida eterna a través del único que podía. Porque ya los hombres que Él había escogido no habían podido, pero Él sabía que alguien sí podía. Y a esa persona Él mandó, y es al Señor Jesucristo. Dios planificó que fuésemos sus hijos. Nos llamó también para hacerlo. Él también planificó no solo salvarnos, no solo darnos salvación y decir, ok, pues como están pasándola muy mal allá, les voy a dar salvación, pueden entrar al reino de mi Hijo, pero hasta ahí no. Dijo, van a venir al reino de mi Hijo y ya no van a ser solo una hechura mía, sino van a ser ahora mis hijos. Ya no los voy a tratar como una vasija que yo hice, sino que ahora van a ser mis hijos, algo que salió de mí. Y Él lo provió todo. Aquí en Efesios 1:5 dice la palabra del Señor, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, no más porque nos ama. No hay otra razón, porque ni somos muy hermosos, ni somos muy buenos, ni somos nada. Únicamente porque nos ama. Por eso Él envió a su Hijo, por eso su Hijo sufrió todo lo que sufrió para rescatarnos, para convertirnos en hijos de Dios por amor, únicamente por eso. Dios planeó y nos llamó también para que seamos reyes y sacerdotes para Él. Mire qué cosa. No solo nos da salvación, no solo nos llama a ser sus hijos, sino que también nos hace sacerdotes y reyes para Él. Mire qué honra nos da el Señor, ¿verdad? No solo, imagínese, yo jamás he estado en un lugar de realeza, pero el Señor dice que pertenezco a la realeza. Y yo nunca he entrado en un castillo de esos, de la realeza, pero aquí dice que yo pertenezco a la realeza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer lo que dice la palabra y comportarme como lo que soy. Soy una princesa delante del Señor, porque Él me llamó a ser una princesa. Entonces tengo que comportarme como lo que soy. En Apocalipsis 5:10 nos dice, y nos has
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Mire qué grandioso es Dios. No solo nos da salvación, no solo nos llama a ser su hijo, sino también viene y nos llama a ser sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Sacerdotes porque Él quiere que podamos entrar a su presencia, a clamar, a traerle cualquier petición delante de Él en cualquier momento. Un sacerdote no tiene que esperar a decir, no, pues ahora no puedo ir, tengo que esperar a estas horas para poder entrar allá porque está limitado mi entrada al templo. Un sacerdote no, porque vive en el templo. Entonces, para él es libre acceso a las cosas santas. Y eso es lo que Dios nos hace, sacerdotes, para que tengamos libre acceso a las cosas santas, para que podamos llegar a su presencia sin ninguna demora. En cuanto necesitemos algo, tenemos esa línea directa que nunca nos va a dar ocupado. Él nunca nos va a dar ocupado, Él siempre nos va a tener esa línea directa para que nosotros lleguemos a Él. ¿Y por qué nos ha hecho reyes? Nos ha hecho reyes porque el Señor Jesucristo es Rey de reyes. Él es nuestro Rey y nosotros somos sus reyes. Es hermoso, ¿verdad? Porque Él comparte su gloria con nosotros porque Él es maravilloso. Segundo inciso, el diablo usa a los gigantes para robarnos e impedir que se cumpla el plan que Dios tiene para nosotros. Mire, póngase a pensar cuánto ha hecho el enemigo para robarle a usted, que usted sepa lo que es realmente delante de Dios. ¿Cuánto ha hecho? Para que usted no se entere, para que usted no sepa, para que usted no se lo crea. No, sí, para aquel sí, pero tú no. No. Todos lo que hemos conocido al Señor, Él nos ha llamado a todos, pero cómo se las ha ingeniado el enemigo para impedir que nosotros lo conozcamos verdaderamente. En 1 de Samuel 17:4 nos dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Galat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Imagínese. Este hombre era enorme, 6 codos, altísimo. 6 codos era de aquí a acá, pero de hombre grande, o sea, de hombre robusto, como eran los hombres de la guerra de aquel tiempo. Y todavía 1 palmo, 6 de estos más 1 palmo. ¿Qué tan grande era? Enorme. Y este hombre, ¿qué era lo que hacía? Venía a asustar a la gente. Venía a meterles miedo. ¿Para qué? Para que se asustaran, y cuando uno está asustado, no cree que uno es hijo de Dios, no cree que uno es rey, no, ¿qué va a creer eso? No, lo que tiene es miedo y no haya para dónde irse a meter, ¿verdad? Hace mucho tiempo alguien me contó que estaba esta hermana, había 2 hermanas y estaban haciendo liberación a una persona que tenían ahí, y cuando la persona se manifestó, y cuando se manifiesta, la persona le dice a una de las hermanas, quítese de aquí, se está temblando de miedo, váyase al baño. Y la hermana se fue al baño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía tanto miedo. Eso es lo que hace el enemigo. Cuando nosotros empezamos a querer movernos, a querer a derribar al enemigo, a no querer hacerle caso, el enemigo viene y nos infunde miedo, nos infunde temor, porque él manipula. Y es una de las tácticas de manipulación, meternos miedo. No vayas porque esto, no hagas porque el otro, no digas porque esto. Siempre nos está metiendo miedo. Si oras muy recio, te van a oír y te van a echar la policía. Siempre nos está metiendo miedo. No ores tan recio que vas a despertar a todos. Siempre nos está impidiendo que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Mire, ¿por qué? Porque el enemigo es así. En Juan 10:10 nos dice la palabra del Señor, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso es el trabajo del enemigo, robar, matar y destruir, y lo hace muy bien, porque él sabe cómo, él se las ingenia, él, a pesar de que no puede leer nuestra mente, pero con nuestra manera de actuar, con nuestros movimientos, él nos ha estudiado tan bien que conoce cuando vamos de bajada, cómo vamos decayendo nuestro ánimo, y él está listo para ahí enviar los dardos y atacarnos. Punto número 3, un gigante es aquello que estorba los planes de Dios para nosotros. En 1 de Samuel 17:7 nos dice,
el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de sus lanzas 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Imagínese con un hombre así de grande, esa lanza tan grande y todo lo que tenía era para asustar a cualquiera, ¿verdad? Y así estaban todos asustados porque le tenían miedo. El gigante limita nuestra potencial para cumplir el plan de Dios. Eso es algo que que el enemigo anhela hacer. Impedir que se cumpla el plan de Dios en las vidas de las personas. Porque acuérdese, Dios tenía un plan tiene un plan para cada uno de nosotros desde antes que nazcamos. Pero el enemigo se encarga, aún desde cuando estamos en el vientre de nuestra madre, venir a tirarnos dardos para dañarnos, para que cuando nazcamos, ya nazcamos con una abertura, con una craqueadura y ahí pueda él seguir infiltrando dardos, ¿verdad? Cuando la mamá está embarazada, si el papá, la mamá o alguien que tiene autoridad sobre el bebé dice algo en contra del bebé, o si la mamá trató de abortar, o si la mamá estaba descontenta con el embarazo o el papá, eso es lo que hizo esa abertura en el bebé, para que de ahí en adelante el enemigo esté infiltrando dardos de rechazo a ese bebé. Cuando empiezan a hacer, ay, mira, pues está bonito, pero como que la nariz no, ay, las orejitas como que no, siempre. ¿Por qué? Porque la criatura ya viene marcadita con ese rechazo. Entonces va a empezar a recolectar rechazo de todas las personas, porque a eso va a usar el enemigo para estar agrediendo a la persona, para que aquella cortada se haga más grande, la herida se haga más grande y la persona, el enemigo le robe todo el potencial que Dios había depositado en la persona. La persona va a empezar a crecer llena de inseguridades, llena de dolor, ¿verdad? De resentimiento, de rencor, y ahí va creciendo y va con esas inseguridades y con ese rencor y puede llegar a viejita, y si no se convirtió y si no le entregó su vida al Señor y si el Señor no le sanó, va a morirse amargadísima, lejos y apartada completamente de Dios. No era voluntad de Dios que se perdiera esa alma, pero el enemigo supo usar cómo robársela y lo hizo porque él hace eso, él es lo que practica. En primera de Samuel 17:8 nos dice la palabra del Señor. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, para que os habéis puesto en orden de batalla, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Mire, este hombre tan grandote como estaba y se paraba en frente de la guardia del lado opuesto, ¿verdad? Y de allá les gritaba, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Creen que van a pelear contra mí? No, mándenme un hombre para que venga y pelee contra mí. Imagínense, tan grandotote que estaba, ¿quién le iba a venir a decir yo voy a pelear contra ti? Todos le tenían miedo, ¿verdad? Y todos estaban ahí temerosos y asustados. Mire lo que dice en el versículo 9, dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos, seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba intimidando. Mire, cuando el pecado está tocando la puerta, le está enseñando algo bonito, por decir así. El pastel de queso que me gusta tanto, no me está enseñando el montón de grasa que tiene, el montón de azúcar que tiene, no me está enseñando todo lo que me va a engordar, ni el daño que me va a causar. No me está enseñando nada de eso. ¿Qué me está enseñando? Que se ve bien bonito, ¿verdad? ¿Qué hizo este paladín? Si alguien me vence, entonces nosotros vamos a ser los criados de ustedes, ¿verdad? Primero les muestra algo agradable, pero luego ¿qué hace? Luego les dice, pero si ustedes no me vencen, si yo lo venzo al que me van a poner, entonces ustedes van a ser mis criados. Eso no nos lo dice el pecado. El pecado nos dice que nos muestra lo bueno, pero atrás de eso tan bueno está todo el daño que nos va a traer. Atrás de eso que podían decir, pues capaz que sí le ganamos, ¿verdad? Pero estaban
todo el daño que les iba a traer. Pero eso no les quería decir. El gigante incapacita, impidiendo que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Eso es el objetivo de él. Que no se cumpla lo que Dios ha establecido para nosotros. Que no se cumpla lo que Dios quiere para nosotros. Mire, nosotros tenemos que mirar con claridad qué son aquellas cosas que Dios prometió para nosotros, que Dios nos ha dado, que Dios tiene para nosotros y que todavía no se han cumplido. ¿Y por qué no se han cumplido? En 1 Samuel 17:10 nos dice, y añadió el filisteo, hoy yo he descendido al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Mire, y les insistía, y les insistía, y les insistía. ¿Por qué? Porque quería atemorizarlos, quería que huyeran, no quería ni siquiera pelear. Él quería que huyeran todos llenos de miedo y así tomarlos a todos como sus criados, que ellos vinieran y se rindieran delante de él. Eso era lo que él quería. Los gigantes nos desvían para apartándonos del plan de Dios. En 1 Samuel 17:11 nos dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ese era el objetivo del enemigo. Ese es el objetivo del enemigo cuando viene a atemorizarnos. Una mujer está batallando porque está sufriendo violencia doméstica y no se atreve a hacer nada por miedo. Tiene pavor a qué le puede hacer y no sabe que está sufriendo tanto. Una persona no se pone a mirar cuánto le está haciendo sufrir el enemigo, cuánto está padeciendo por aquella cosa que le está haciendo sufrir, pero no se pone a ver qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que puedo hacer en Dios para solucionar esto. ¿Por qué? Porque tiene tanto miedo de que aquello se le vaya a poner peor y dice uno, pues me aguanto con esto, ya me tocaría. Pero no es eso, Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que nosotros vivamos la vida plena que Él tiene para nosotros. El versículo 16, ahí en 1 Samuel 17 nos dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Mire qué tremendo. Por 40 días venía en la mañana y venía en la tarde. A ver quién se pone a ayunar 40 días, no come en la mañana y no come en la tarde, para derribar ese filisteo. Pero él sí, mire, él sí era constante en la mañana y en la tarde por 40 días. No se cansó. Ahí estaba sábado, ahí estaba domingo, ahí estaba todos los días. ¿Qué estaba haciendo? Amedrentando y haciendo que los escuadrones de soldados que había en Israel se llenaran de miedo y de pánico y fueran y se rindieran delante de ellos y ellos ni iban a pelear siquiera para agarrar todo lo que querían agarrar. Eso es lo que el enemigo quiere, amedrentarnos para que nosotros soltemos todo, le dejemos hacer lo que quiera en nuestra casa, con nuestra familia, con todos, y nosotros quedarnos ahí llorando nomás, que mira qué mal me va, y mira que esto, y mira que el otro, y mira que nada, pero no estoy haciendo nada porque tengo tanto miedo, ni siquiera puedo pedir auxilio, ni siquiera puedo hablar para que me ayuden, porque estoy tan atemorizada. Para derrotar a los gigantes de nuestra vida tenemos que identificarlos. Nosotros tenemos que identificar qué es lo que me está estorbando, qué es lo que me está impidiendo levantarme y recibir la victoria que ya Dios tiene para mí. ¿Qué me estorba? Necesitamos identificar qué es lo que nos estorba. En 1 Samuel 17:26 nos dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios, del Dios viviente? Mire, hubo necesidad de que un jovencito viniera, que él no estaba ahí entre los soldados, porque él era un muchacho, un jovencito, y este jovencito, el papá lo manda a que le trajera unas provisiones a los tres hermanos que ya estaban ahí en la guerra. Entonces el muchacho viene a traerle la provisión a los hermanos y cuando oye las palabras del filisteo y dice, ¿por qué ese filisteo incircunciso está hablando de esa manera de los escuadrones que son del Dios Todopoderoso, del Dios vivo? Él no podía entender
por qué lo estaban tolerando, por qué nadie había hecho nada. Pero ¿por qué era que ese jovencito pensaba diferente al resto de los que estaban ahí? Porque ese muchachito se la pasaba cuidando las ovejas de su papá, y en ese tiempo donde él cuidaba las ovejas, él tenía comunión directa con el Dios santo y poderoso que hizo los cielos. Él conocía al Dios vivo. Los que estaban ahí no conocían al poder de Dios, no conocían al Dios como él lo conocía. Y para él no era lo que aquel hombre estaba diciendo, él no estaba mirando la estatura del hombre. Él lo único que estaba mirando era que estaba blasfemando en contra del Dios santo y poderoso que había hecho los cielos y la tierra. Nosotros estamos oyendo cómo el enemigo está hablando y no estamos tomando la posición esa porque estamos asustándonos con lo que está diciendo. Estamos preocupándonos, pero no estamos tomando la posición que debemos tomar para derrotarlo, para impedir que siga atacándonos, dañándonos. Tenemos que identificar lo que nos impide para hacer lo que Dios dice que somos, y para impedir y para poder identificar lo que nos está diciendo, qué nos está impidiendo es hacer lo que Dios dice que somos. Primeramente tenemos que saber quién somos en Dios. Porque si yo no sé quién soy en Dios, ¿cómo voy a identificar lo que me está impidiendo ser lo que Dios dice que soy? No puedo, ¿verdad? Por eso es que leímos antes lo que dice Dios que somos, para que el enemigo no siga robándonos, no siga estorbándonos. En primera de Juan 4:18 nos dice la palabra del Señor: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso era lo que tenía David. David tenía el amor de Dios dentro de su corazón. Él sabía que Dios era grande y poderoso y no tenía ni una pizca de temor. Él sabía que Dios lo iba a apoyar, que Dios lo iba a guardar, que Dios lo iba a sustentar, y él no estaba preocupándose de ningún temor, porque él amaba a Dios con todo su corazón y él sabía que Dios lo amaba a él. Y por eso él se sostuvo porque no había ningún temor en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que erradicar de nosotros. El temor no viene de Dios, porque dice que el que teme no ha conocido a Dios. Mire qué tremendo, porque Dios es amor, y si Él nos ama tanto, Él no va a permitir que nada nos pase, que no sea para beneficio nuestro. Pero cuando nosotros no estamos haciendo nada, Dios no puede hacer nada por nosotros. Es ese escuadrón que está ahí parado, no puede hacer nada por nosotros. E identificar ¿qué es lo que nos está impidiendo ser lo que Dios nos ha llamado a ser? En primera de Samuel 17:28 nos dice la palabra del Señor: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Mire, el hermano mayor, completamente opuesto, ¿verdad? Porque él lo escuchó hablar y dijo: ¿y por qué viniste acá? Nomás viniste para ver la batalla, tú querías ver la guerra, era todo lo que tú querías, sin saber siquiera que él estaba ahí, porque el papá lo había mandado a traerles víveres, a traerles comida. Entonces, pero él estaba enojado porque David no tenía miedo, y él sí tenía miedo. Por eso estaba furioso contra él, porque él sí estaba temeroso, pero David no tenía miedo. Y cuando una persona no tiene miedo al enemigo, los demás que sí tienen miedo se enojan contra aquel que no le tiene miedo al enemigo, porque sienten que porque tú tienes esa libertad, es que no estás mirando la realidad, tú no miras lo que es real. No, porque miro con los ojos del cielo. Y eso es lo que había en David. Él miraba con los ojos de Dios, no miraba con los ojos de temor. Necesitamos entender, a punto número 4, necesitamos entender cómo es que los gigantes nos controlan y apartan de la voluntad de Dios, porque el temor hace eso, controla.
Y cuando la persona entra en temor, entra en pánico, no puede accionar, no puede hacer nada, se queda congelado. Ahí se queda, ya no puede hacer nada, nomás sigue ahí como un marioneta del enemigo. Eso es lo que es una, no sé si conocen esos monitos que se mueven, ¿verdad? Con hilos. Eso es lo que hace el enemigo de la persona que está llena de pánico, llena de temor. En 1 de Samuel 17:30 nos dice la palabra del Señor, y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Mire, la sabiduría de David. Le están diciendo cosas negativas y ¿qué hace? Se aparta de esos. Porque esos no le iban a minar a él su fe. Él se apartó de ellos y se fue a preguntar a los demás, a ver qué le contestaban, a ver qué razón le daban. Pero él se apartó de aquellos que le estaban minando su fe, porque aquellos le estaban impidiendo que él pensara como él creía que debía de ser, y los otros querían atemorizarlo a él también, querían meterle miedo, pero él no se iba a dejar y él no lo permitió. Debemos tener conciencia del daño que nos está causando. Mire, cuando tenemos conciencia de cuánto nos ha estado robando esos gigantes que el enemigo está usando, entonces ya no nos va a detener nada. Porque ya me robaste tanto, no me vas a seguir robando más. Cuando yo cumplí 40 años, ese día que cumplí los 40 años, se van a reír de mí, pero eso hice. Ese día que cumplí los 40 años, yo fui y llené una aplicación de trabajo, luego fui a una marqueta y compré un boleto de lotería por si acaso me la sacaba, y luego me fui a la iglesia. Y ya llegué a la iglesia y yo llegué a la iglesia esperando que me dijeran, ay, sí, mijita, me está sufriendo mucho, ya pasaste mucho sufrimiento, vaya y divórciese. Eso era lo que yo esperaba. Pero llegué ahí y resultó que no, me dijeron que tenía que hacer guerra espiritual, que tenía que luchar, y dije, ¿y cómo se hace eso? Bueno, yo me fui más confundida de lo que entré, pero me fui ya un poco pensando, bueno, si hay algo que yo no he hecho, yo no quiero dejar nada sin probar, que a ver si funciona, y porque ya yo había probado todo lo que yo había podido, y aquello era algo nuevo para mí, pero dije, si funciona, ¿por qué no lo voy a probar? Entonces me decidí en que sí iba a empezar esa lucha, pero yo estaba determinada a no seguir pasando un solo día viviendo en la situación que había vivido esos años pasados. Yo me determiné, dije hasta aquí, no más. Yo no voy a seguir viviendo como he estado viviendo. Y déjeme decirle, ese año que siguió fue una guerra cuartel, que no dormía ni comía, pero yo estaba determinada a salir adelante. Y estaba determinada con todo, me das con esto y yo te doy doble. Y yo estaba determinada y me agarraba de una hermana y yo no sé si la hermana estaría comiendo, yo no sé si la hermana estaría durmiendo, pero hermana, necesito oración, necesito esto y esto. Y ahí estaba la hermana conmigo. Y ahí estábamos orando y orando y orando. Y hasta que el Señor nos dio la victoria. Pero mire, la determinación. Determinada a no seguir en esta situación. El diablo no me sigue robando más. Como decía el canto, le arrebato todo lo que me ha quitado. Cuando yo me determiné a hacer eso, entonces fue cuando empezó a cambiar mi vida. Me pasé un año en una guerra campal, una lucha tremenda. Pero el enemigo ya sabe que perdió, nomás está haciendo, está entreteniendo aquello para ver qué tanto más nos roba. Pero él ya sabe que perdió, porque él está derrotado, fue derrotado ahí en la cruz hace muchísimos años. Pero él va a buscar la manera como entretenernos, a ver qué tanto más nos saca, a ver qué tanta vida más nos roba, y a ver si se le hace, y en aquellas de una nos vamos a la muerte y nos lleva. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero nosotros tenemos que determinarnos a no seguir haciéndole al juego, ¿verdad? Que no nos siga robando, que no siga asustándonos, que no siga dañándonos. En 1 de Samuel 17:32 nos dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá a pelear contra el filisteo. Mire qué valiente muchacho, era un muchachito, todos los demás eran hombres de guerra y él era un muchachito, nunca había estado en una guerra. Pero dijo, no se asusten, yo voy y peleo por ustedes. Y miren lo que le contesta. Saúl era un rey que había estado en tantas guerras y mire lo que le contesta.
en el versículo 33. Dice, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire qué valiente, qué apoyo recibía David ahí del rey, ¿verdad? Qué fuerza le daba para ir a pelear. No, le decía, déjate de eso, ¿verdad? Como cuando miramos a alguien, no, este no puede hacer nada, en vez de apoyarlo para que dé para adelante. Tenemos que entender cuánto nos han estado robando y determinarnos a no seguir permitiéndolo. Eso es algo que nosotros tenemos que hacerlo. En 1 Samuel 17:34 nos dice, ya habíamos leído eso. El punto número 5, no leímos el Samuel 17:36, dice la palabra del Señor. Pon el 33, el 34 primero. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o el oso, tomaba algún cordero de la manada. El 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso no será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire, así tenemos que ver las cosas, con esa actitud. ¿Qué fue lo que hizo David diferente? Él dijo, este no está viniendo en contra mía, está viniendo en contra de Dios. Cuando está pasando algo en nuestra casa que no es como Dios lo estableció, tenemos que verlo. Estos vienen en contra de Dios, no en contra mía. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y si yo tengo 4 hijos y cuando algo les pasa a mis hijos es como si me pasara a mí. Y si yo puedo remediarlo, téngalo por seguro que voy a ir delante de ellos. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿usted no cree que Dios va a ir delante de nosotros? Dios va a ir delante de nosotros, pero nosotros no miramos las cosas con esa claridad. Nosotros decimos, ay, me hicieron, ay, me dieron, ay, me esto. No, tenemos que enfocarlo de la manera correcta. Ahora sí, el punto número 5, para librarnos de los gigantes tenemos que derrotar dándoles muerte. No hay otra manera para librarnos de ellos, solo dándoles muerte. Es la única manera. En 1 Samuel 17:37 nos dice la palabra del Señor. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras de los leones y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Ya Saúl no encontraba otra salida, ya no encontraba otra manera. Dijo, pues si lo matan, pues por lo menos hizo el intento. Ay, que se vaya. En Romanos 8:13 nos dice la palabra del Señor, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ese es un versículo clave. Si nosotros seguimos viviendo, dándole hilo a la carne, dejando que la carne nos siga gobernando, y no es la carne que nos gobierna, es el enemigo que usa nuestra carne para gobernarnos, pero no lo miramos de esa manera. Es como si yo estoy mirando el pastel ahí tan sabroso, ¿verdad? Y voy y me como una tajadita, pero no me comí una tajadita, me como una mitacita o casi todo el pastel. ¿A quién le va a hacer daño? A mí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está usando el enemigo para matarme? Indirectamente me puso el pastel ahí, yo me lo como, ¿y quién es la que le va a causar enfermedad? A mí, y hasta puedo ir a la muerte porque se me tapan las venas o algo y ahí quedo. Entonces, ¿quién es el que está logrando su objetivo? El enemigo, porque me está cortando el tiempo que yo tengo de vida por mi mala manera de vivir, porque yo estoy obrando mal, ¿verdad? Entonces está usando los deseos de mi carne para llevarme donde él quiere. Pero esos son los gigantes que él usa. Él usa aquellos deseos nuestros para llevarnos ahí a donde él quiere, para impedirnos que nosotros le hagamos la guerra a él y le arrebatemos lo que él nos está robando. Él nos entretiene en cualquier cosa para que nosotros quitemos la vista de lo que realmente debemos hacer. Porque nosotros necesitamos entender, ¿verdad?, que Dios es grande y poderoso y es maravilloso, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios no lo va a hacer todo. Él nos ha pedido un 10%. Él nos pide el 10% en todas las cosas, porque Él es Dios.
Derrotamos a los gigantes dándoles muerte al estar en desacuerdo con ellos. Cuando nosotros empezamos a estar en desacuerdo con ellos, cuando cumplí mis 40 años, yo estaba en desacuerdo de seguir viviendo una vida como la que estaba viviendo. Cuando nosotros entramos en desacuerdo y decimos, no quiero más esta vida, ahí estamos en desacuerdo con el enemigo. Ya no estoy de acuerdo, dice la palabra del Señor. Irán dos juntos, no estando de acuerdo. Imagínense, uno va para allá y el otro va para allá, no están de acuerdo para dónde van. ¿Pueden ir juntos? No pueden ir juntos, pero en cambio si me acompaño, ¿verdad? Dice, no, pues iba para allá, pero mejor me voy contigo. Pues voy con él, ¿verdad? Y ahí, ¿por qué? Porque ya me puse de acuerdo y voy con él. Pero nosotros tenemos que estar en desacuerdo con el enemigo. Él dice que él me va a matar antes de la vida, de lo que Dios tiene para mí. Yo le digo, no, voy a comer saludable y no me voy a comer el pastel de queso, mejor lo echo a la basura. Y voy a vivir más tiempo, más saludable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me dejo arrastrar. Estoy en desacuerdo con lo que él está haciendo. Y eso fue lo que hizo David. Estuvo en desacuerdo con él. Mire, en Samuel 17:44 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Imagínese, el hombre grandísimo con un muchachito. No leemos toda la historia porque por causa del tiempo, pero imagínese usted un jovencito, dice la Biblia que era chaparrito, estaba chiquito, pues era un jovencito, y el hombre ya crecido con todo, y él gritándole allá, vente muchachito, y el niño ahí, ¿verdad?, caminando en pos de él, pero David no estuvo de acuerdo con las palabras de él, no le hizo caso a lo que decía. Derrotamos a los gigantes dándoles muerte al huir de sus provocaciones. No caemos en sus provocaciones. Mire, cuando alguien viene a provocarle y le empieza a decir cosas no caiga en su juego, no empiece a quererle decir para atrás lo que merece. No, deje que Dios se lo arregle. Usted enfóquese en lo que usted sabe que Dios quiere de aquella situación. Enfóquese en orar y en clamar al Señor para que Él resuelva esa situación. Miren, Samuel 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Se fija la diferencia? Él no se puso, ay no me vayas a hacer nada, o sí, tú te crees muy grande, esto y lo otro. No, él le dijo lo que tenía que decirle, tú vienes a mí con esto, pero yo vengo en el Dios santo en nombre del Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra, y es el que te va a derrotar porque a él provocaste. Entonces nosotros tenemos que levantarnos de esa manera y creerle al Señor. Les damos muerte a los gigantes cuando hacemos la voluntad de Dios, porque cuando estamos haciendo la voluntad de Dios estamos en total desacuerdo con ellos. En 1 Samuel 17:46 nos dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y todo la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire qué manera de contestarle. Se puso a pensar en lo que le decía, lo que le estaba diciendo. No, ni siquiera lo escuchó. Él le dijo lo que sabía que tenía que decirle de parte de Dios, porque él estaba conectado con Dios. Él estaba oyendo a Dios, no estaba oyendo al filisteo. En el 47 dice, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, él os entregará en nuestras manos. Mire qué confianza tenía él, y esa confianza debe de estar en nosotros. Le damos muerte a los gigantes cuando los miramos como Dios los mira. Nosotros tenemos que aprender a mirarlos como Dios los mira. Mire lo que dice en Samuel 17:49, y extendiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David miraba al filisteo postrado en la tierra, ¿y dónde vino a quedar? En la tierra postrado. Nosotros tenemos que mirar al que nos está haciendo la guerra postrado en la tierra completamente. Mire,
Porque Dios es grande y poderoso, porque Él ya nos dio la victoria, solo tenemos que hacer lo que necesitamos hacer. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros y nos ha llamado a ello. El diablo usa a los gigantes para robarnos e impedir que se cumpla el plan de Dios en nosotros. Derrotamos a los gigantes en nuestras vidas cuando los identificamos. Necesitamos entender cómo es que nos controlan, apartándonos de la voluntad de Dios. Para liberarnos de ellos tenemos que derrotarlos dándoles muerte. En 1 Samuel 17:51 nos dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Cuándo va a hacer huir usted el poder de las tinieblas? Cuando derrote al gigante que le está haciendo la guerra. Entonces va a ser. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado esta noche. Si se ponen de pie, vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos siga guiando a toda verdad y justicia. Y no te tienes que poner de pie porque ya vi que está dormidito. Pero sí, ora conmigo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos dándote gracias, Señor, por tu palabra. Digan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has planificado mi victoria. Ayúdame a verla. Ayúdame a ver ese gigante que me ha estado dando la guerra. Ayúdame a verlo derrotado. Ayúdame a verlo postrado en tierra. Completamente decapitado. Ayúdame, Señor. Fortaléceme para empuñar esa espada y cortarle la cabeza. Ayúdame, guárdame y susténtame. Muéstrame esos gigantes que me han estado estorbando y que no me han permitido recibir todo lo que tú tienes para mí. Ayúdame a ver lo que me da temor, lo que me da miedo. Ayúdame a identificarlo y ayúdame a entregártelo. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vienes, Señor, ministrando mi vida, llenándome de tu presencia, iluminándome con tu luz, para mirar con claridad todas las áreas que tengo que poner en orden y tengo que arrancarle la victoria a esos gigantes. Ayúdame, Señor, a que no sea atemorizada por ellos, sino que pueda estar fortalecida en el poder de tu fuerza, por el poder que tu Espíritu me da. Tu palabra me dice que tú no me has dado espíritu de cobardía. Tú me has dado espíritu de valor, de amor y de dominio propio para vencer cualquier circunstancia que el enemigo traiga en mi contra. Ayúdame a ver que cuando el enemigo se levante en contra de mí, es la posibilidad de que tú me des una victoria más grande. Ayúdame a verlo como un escalón para seguir ascendiendo en la fe. Ayúdame, Señor, a depositar en ti completamente mi fe, como la tenía David. Ayúdame, Señor, a que yo no esté mirando mis fuerzas, sino que mire tu poder glorioso. Fortaléceme. Ayúdame a ver con tus ojos todas las cosas gloriosas que tú puedes hacer en mis circunstancias. Ayúdame a no mirar mis circunstancias, sino lo que tú puedes lograr.
la victoria que tú puedes darme. Encamíname por ese camino. Cúbreme con tu amor. Y pone conmigo ángeles poderosos de guerra que me ayuden a pelear y a ganar todas las batallas. Limpia mi entendimiento para que pueda entender con claridad las instrucciones que tu Espíritu me da y seguir en ellas para lograr la victoria que tú ya tienes para mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Llena cada fibra de mi ser con tu amor, con tu presencia, con tu paz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar por esta petición que está aquí. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos, precioso Dios santo y poderoso, a Gabriela delante de tu presencia. Rogamos, precioso Dios santo y poderoso, para que tú la sanes, Padre. Precioso Dios, nosotros no sabemos qué es lo que tiene, pero tú sí lo sabes, mi Dios eterno, santo y poderoso. Oh bendito Rey santo y poderoso Dios, clamamos a ti, Señor, para que tú vengas, Señor, trayendo la sanidad, Padre bendito de gloria, a esa cadera, mi Dios hermoso. Pon tu mano poderosa sobre ella, Padre bendito de gloria, ahí donde se encuentra, precioso Dios santo y poderoso. Venga, precioso Dios, si está en el hospital, Padre, venga usted obrando a través de los médicos, precioso Dios, para que esa cadera le quede bien, mi Dios hermoso, santo y poderoso. Venga quitándole el dolor, precioso Dios, que ella no sufra dolor innecesario, mi Dios hermoso. Venga obrando gloriosamente sobre su vida, Padre. Si no lo conoce, rogamos, Señor, para que usted venga mostrando a ella, precioso Dios, para que ella pueda conocerlo a usted como lo que usted es, ese Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra, pero que también vino a salvarla y a sanarla, Padre. Oramos, Señor, para que sus ángeles estén con ella, cuidando las medicinas que va a tomar, Padre, para que todo lo que tome le haga bien y nada le haga daño, precioso Dios santo y poderoso. Oramos, Señor, para que esa cadera quede en perfecta condición, Padre, que cada hueso se una perfectamente, Señor, a su hueso, Padre precioso, maravilloso, y sellen completamente bien. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, precioso Dios santo y poderoso. A usted, Señor, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendecimos y adoramos su nombre santo. Cancelamos y desbaratamos todo lo que el enemigo quiera traer en contra de que se cumpla su buena, santa y perfecta voluntad. Y le pedimos ángeles poderosos de guerra que vengan a cuidarnos y a protegernos, Padre, a llevar a cada uno de mis hermanos a sus lugares a sus casas, Padre bendito de gloria. Guarde y proteja a cada uno, precioso Dios. Levantamos delante de su presencia la petición que cada uno tiene aquí en este lugar, Padre. Rogamos, Señor, para que usted la conceda, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por todo, Padre eterno, santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria al Señor.